Buenos días amigos y hermanos. Es un gozo para mí nuevamente encontrarme con ustedes a través de estos medios en este espacio que hemos llamado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Y hoy entonces vamos a continuar con nuestros devocionales en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8. Esta vez vamos a ver los versos 22 al 26. He titulado esta meditación Jesús, hazme entender. Jesús, hazme entender. Y vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice la palabra: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entréis en la aldea, ni lo digáis a nadie en la aldea. Señor, en esta hora venimos ante ti agradecidos por este nuevo día, pero también, Señor, por la palabra que vamos a meditar en esta hora. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, haznos entender, haznos entender. Qué importante es comprender, es entender algunas cosas, porque Dios tiene el deseo de revelarnos a nosotros su voluntad. Y Él en esta mañana, a través de este pasaje, nos quiere hacer entender, por lo menos yo lo puse en forma personal, este título, porque creo que Dios habló así a mi corazón y quiero compartírtelo. Jesús, hazme entender, y quizás tú también puedas decir lo mismo y que esta sea tu oración en esta mañana. Jesús, hazme entender, y vamos a ver tres cosas que por lo menos he encontrado en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo estaba diciendo mientras leía este pasaje: Jesús, hazme entender que existen personas cegadas. Hazme entender que existen personas cegadas. Dice la Biblia en el versículo 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Qué interesante. Jesús predicó a muchas personas, Él sanó a muchas personas, pero nota que aquí hay personas también que son ciegas. Y una persona ciega no puede quizás hacer algunas cosas que los que pueden ver hacen. Y sin embargo, aun a pesar de ello, tienen que ver la manera de desarrollarse en la vida, en la sociedad. Y en el tiempo de Jesús no era diferente. Habían ciegos, diferentes tipos de personas, sin importar el estrato social o económico, pero sufrían de la ceguera. Y bueno, la ceguera en la palabra de Dios no solamente se refiere a la ceguera física, sino también hay una ceguera espiritual. Y la palabra nos enseña, por ejemplo, que la gente está cegada por causa del pecado, porque el pecado hace que las personas vivan ciegas, es decir, no se den cuenta de su propio estado, ni mucho menos pueden reconocer que están cegadas por el pecado. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 9, versos 40 al 41, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Nota entonces aquí cómo estos hombres podían ver físicamente, pero en realidad eran ciegos espiritualmente, porque ellos no podían darse cuenta del estado de su propio corazón. Y ellos tenían entonces que reconocer su ceguera para poder ser sanados por Jesucristo de esta ceguera espiritual. Sin embargo, ellos no estuvieron dispuestos a reconocer.
Aquí vemos más bien el caso de un ciego que fue traído por otra persona. Y esto es lindo también. En el versículo 22 de Marcos 8 encontramos entonces la historia de este ciego que fue traído. Bueno, no se dice cuántas personas participaron en esta obra de traer a este ciego a Jesucristo y también le rogaron que le tocase. Aquí yo veo dos cosas importantes. Veo primero la labor de personas que siempre están conduciendo a las personas ciegas a Jesús. Y eso es hermoso. A eso Dios nos ha llamado. Pero también veo a personas que están rogando para que las personas ciegas puedan ver. Por esa razón, creo que esa labor nosotros como iglesia lo cumplimos porque también nosotros antes vivíamos cegados, pero Jesucristo nos hizo ver. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo hemos sido bendecidos con la luz del Señor. Antes éramos ciegos, vivíamos en tinieblas, no entendíamos ni nuestra propia condición, ni por qué vivíamos sin paz, sin reposo en el alma. Y sin embargo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, todo lo cambió. Por ello, tú también puedes salir de esa ceguera espiritual, si tan solamente vienes al Señor. Y hermano y hermana, si tú has sido bendecido, has sido bendecida con la presencia de Jesucristo y su salvación, entonces tú y yo también somos llamados a conducir a las personas que están cegadas por el pecado, conducirlas a Jesús y también a interceder por estas personas para que puedan finalmente ser sanadas de la ceguera espiritual, aún inclusive de la ceguera física. Jesucristo nos ha hecho ver a todos nosotros. Y por eso ahora nuestra misión es traer a las personas a Jesucristo y rogar a Dios para que sean salvadas y sanadas. Por eso en Marcos 8:22 dice, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y esa debe ser nuestra oración, hermano, hermana. Que cuando tú conozcas a una persona que está cegada por el pecado, entonces ora al Señor, intercede por esa persona para que el Señor le toque y le salve y le sane. Por eso Jesús, hazme entender que existen personas cegadas, pero también hazme entender que tú, Dios, tienes tus formas de obrar. Porque Dios tiene sus formas de obrar. ¿Sabes tú, por ejemplo, que Dios, cuando nos encuentra perdidos, cegados en el pecado, Él no solamente nos hace ver su gloria, nos hace entender el Evangelio, nos permite conocer a Dios y nos permite recibir la paz y ser declarados justos por gracia, sino que también Él acaba con nuestro triste pasado. Por eso, mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, verso 23, en la primera parte. Entonces, tomando la mano del ciego, nota, le sacó fuera de la aldea. Hay un propósito por el cual Jesucristo sacó a este ciego fuera de la aldea y es esta. En la aldea él tenía una forma de vivir. Se había acostumbrado a un estilo de vida, a una forma de pensar. Sin embargo, ahora Jesucristo toma su mano y lo saca fuera de la aldea, fuera de su pasado, fuera de esa triste condición. La palabra de Dios por eso también nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solamente Jesucristo puede sacarnos de nuestro triste pasado, así como también tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Pero también esa es la forma de obrar de Dios, ¿te das cuenta? Esa es la forma de obrar de Jesús. Nos saca de nuestro triste pasado, pero también Él comienza a obrar en nuestra vida conforme a su voluntad. Él tiene sus formas. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, a nuestra forma.
Sin embargo, Dios tiene sus formas de obrar en nuestra vida. En el versículo 23, notemos entonces, después de que dice que tomó la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea, dice en la segunda parte, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y a mí me llama poderosamente la atención esta forma, ¿eh? ¿Te imaginas tú a Jesús escupiendo en sus ojos? No sé, pero quizás a nuestra forma de ver, ¿no? Sería quizás como antihigiénico, algo así, ¿no? Sin embargo, Jesucristo estaba dispuesto a darle sanidad a este ciego, pero este ciego tenía que aceptar las formas de obrar de Jesucristo. Quizás este ciego, no lo sé, estaría pensando, pues seguro Jesús pondrá sus manos en mis ojos y los abrirá y sencillamente veré. Pero en vez de hacer eso, Él escupe en sus ojos. Él primero escupe en sus ojos. Había un hombre llamado Naamán también, que cuando vino al profeta Elías para poder ser sanado, él sencillamente envió a su mensajero y le dijo, mira, anda, sumérgete en ese río 7 veces, ¿no? y era un río que no era uno de los mejores quizás, pero este hombre, este general, ¿no? Cuando escuchó ese mensaje, él dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo me voy a sumergir en ese río? No, hay mejores ríos en mi país. Y sin embargo, hubo allí una criada, la criada de Naamán, que le dijo, mira, hey, general, ¿no? Si el profeta te pidiera hacer esto, aquello, una gran proeza, ¿no lo harías? ¿Qué te cuesta ir y sumergirte 7 veces en ese río? Y él entonces tuvo que humillarse y tuvo que aceptar la voluntad de Dios por medio del profeta para sumergirse 7 veces porque él estaba enfermo de una terrible enfermedad llamada la lepra. Y aunque era un hombre muy exitoso, la lepra había conquistado todo su cuerpo. Y él quería realmente ser sanado. Pero al inicio él pensó que sería sanado, quizás el profeta saldría, ¿no? Y hablaría algo tremendo, ¿no? Y invocaría el nombre de Dios y de pronto algo sucedería y sería sanado. Sin embargo, ni siquiera el profeta lo recibió. Mandó un mensajero, decirle, anda, sumérgete en aquel río 7 veces y vas a sanar. Y él no quiso aceptarlo. ¿Cuántas veces nosotros también, frente a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice, mira, haz esto, no nos parece a nosotros? Sin embargo, esa es la forma que Dios quiere obrar en nuestra vida, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y la misericordia y el milagro que Dios nos quiere mostrar. Este ciego tenía que aprender a humillarse delante de Jesucristo, aceptando las formas, la manera de Jesucristo, de cómo iba a ministrar sanidad en su vida. Escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué? Porque Jesús obra conforme a su voluntad. Dios tiene sus formas de obrar. No solamente nos saca de nuestro triste pasado, sino también Él obra conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, porque su forma es la mejor para nosotros. Acepta por eso la voluntad de Dios en tu vida. Y sabes, si tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, si te humillas de corazón, entonces nota que Jesús no solamente obra en la vida de este hombre y le pregunta si veía algo y sin embargo vamos a ver también que Jesucristo, que comenzó la buena obra en este hombre, la termina. En el versículo 24 dice la palabra de Dios, él, refiriéndose al ciego, mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y nota, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Qué precioso. ¿Eh? Aquí Jesús entonces está obrando a su manera, porque su voluntad es perfecta. Es esa voluntad perfecta para este hombre ciego que puso sus manos y bueno, escupió primero en sus ojos, puso sus manos y le preguntó si veía algo. Y quizás al inicio él le veía a los hombres como árboles, no sé si medio borroso, al menos noto que ya están cantando, pero no veo todavía claramente. Y así es la fe. Mira, cuando tú crees en Dios, al inicio puedes ver, pero quizás no puedes ver con claridad todo. Pero déjame decirte que si tú confías en el Señor completa su obra y tú podrás ver claramente todo. Por esa razón, déjale obrar a Dios en tu vida. Déjale obrar a Dios en tu matrimonio. Déjale obrar a Dios en tu familia. Déjale obrar a Dios en tu trabajo, en tus estudios. Déjale obrar a Dios en tu ministerio, mi hermano, mi hermana. A veces nosotros pensamos que lo sabemos todo, pero no es así. Permite que Dios obre a través de ti. Que obre en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Cambie tu manera de pensar. Porque el Señor que empezó la buena obra en ti, la terminará. Y tú serás restablecido. Y verás claramente, aún de lejos verás las cosas con claridad. ¿Tienes tu falta de entendimiento? Deja que Dios obre en tu vida. Jesús, hazme entender que existen personas cegadas, que tú tienes tus formas de obrar y finalmente hazme entender que yo soy restaurado para obedecer a Dios. Mira, tú y yo somos restaurados por Dios para poder obedecerle. ¿Y en qué debemos obedecerle? Bueno, por lo menos yo encuentro tres cosas importantes en el versículo 26. Yo soy restaurado para obedecer a Dios testificando en mi propio hogar, en mi propia casa. Porque después de que Jesús le regresó la vista, lo restauró, dice la Biblia en el verso 26, en la primera parte, y lo envió a su casa. ¿Te imaginas tú cuando este hombre que antes era ciego, pero que ahora ve, llega a su casa? ¿Te imaginas tú el impacto que habría causado en los suyos? ¿Cuánto tiempo habrá estado este hombre? No lo sabemos. Sin embargo, qué alegría habría sido para toda la familia saber que este hombre ciego por fin ahora está viendo. Por fin está viendo. Quizás este hombre no vivía en su casa, quizás estaba mendigando en la calle, quizás estaba mendigando en aquella aldea donde lo conocían como un ciego. Pero Jesús lo saca de ese pasado, le sana y ahora lo vuelve a su casa, lo envía a su casa. Y qué hermoso es esto, este es el cuadro de la restauración. Date cuenta entonces que cuando Jesús restaura tu vida, cambia tu corazón, te da una nueva vida, es para que tú ahora puedas ir a los tuyos y dar testimonio de las grandes obras de Dios. Así los tuyos puedan también asombrarse de lo que Dios ha hecho en tu vida y puedan darle toda la gloria y la honra a aquel que es todopoderoso. Entonces soy restaurado para obedecer a Dios, testificando en mi propia casa, a los míos, en mi familia, pero también soy restaurado para no volver atrás, para no volver atrás. Porque Jesús no solamente envía a esta persona que ahora es sanada, ya no es ciega, ahora está sanada, está restaurada, pero lo envía a su casa y nota, lo envía diciendo, no entres en la aldea. Antes tú tenías un estilo de vida allá, pero ahora vuelve a tu casa. Cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, a tu hogar. Pero no vuelvas atrás, no vuelvas a esa vieja vida, no vuelvas a ese viejo pasado. Y somos restaurados no solamente para testificar a los nuestros en nuestra casa, para no volver atrás, sino también para obedecer a Jesucristo.
En el versículo 26, en la última parte, dice, ni lo digáis a nadie en la aldea. Ni lo digáis a nadie en la aldea. A veces cuando Jesús predicaba el Evangelio en un lugar, había conmoción, controversia y había opositores. Entonces por eso Jesús quería evitar esas controversias, esos tumultos. Entonces por esta razón a veces decía a algunas personas, no hables de esto en este lugar. Evita los problemas. Ahora Jesús aquí le dice a este hombre que había sido ciego y ahora es sanado, le dice, ni lo digáis a nadie en la aldea. En realidad no tenemos en sí una razón clara de por qué Jesús le dice esto. Lo importante es aquí que Jesús sabe por qué se lo dice. Y a veces también encontramos órdenes en la palabra de Dios. Y Dios no nos explica todo. Sencillamente nos da la orden y nosotros tenemos que aprender a obedecer. Por eso, qué importante es obedecer a Jesucristo. Y todo esto entonces tiene que ver con la restauración. Soy restaurado para testificar en mi casa, para no volver atrás, pero también para obedecer a Jesucristo. Por eso que sea nuestra oración, por lo menos mi oración esta mañana es, Jesús, hazme entender que existen personas cegadas, que tú tienes tus formas de obrar y que yo soy restaurado para obedecer a Dios. Y espero que esta también sea tu oración. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa historia, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tú que, Señor, abriste los ojos de los ciegos, también, Señor, nos quieres dar entendimiento de tu perfecta voluntad. Gracias, oh Dios. Señor, haznos entender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y a ti sea toda la gloria, Señor. Danos sabiduría para poder vivir este día en tu voluntad, creyendo a tu palabra, confiando en tus promesas y apercibiéndonos de tu presencia en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Te invito ahora a que puedas tú tener este lindo tiempo de oración con nosotros. Nosotros nos reunimos después de los devocionales a través del Zoom. Y si tú quieres participar y también presentar tu motivo de oración para orar juntos con el pueblo de Dios, puedes acceder al link que está posteado allí en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregido. Es un link del Zoom. Así que te esperamos. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana a la misma hora y a través de este programa acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Buenos días.